Vivimos en un mundo donde todos quieren vender algo, pero muy pocos entienden realmente cómo funciona la mente humana al momento de tomar decisiones. Muchas personas creen que vender depende de tener el mejor producto, el precio más bajo o el discurso más agresivo. Sin embargo, How to Sell Ice to an Eskimo demuestra que el verdadero secreto de las ventas está en la comunicación inteligente. Andy Bounce nos enseña que las personas no compran productos, compran emociones, beneficios, soluciones y experiencias que transforman sus vidas. A través de conceptos simples pero profundamente poderosos, este libro revela cómo captar atención, despertar curiosidad, generar confianza y conectar emocionalmente con cualquier persona. No importa si eres emprendedor, vendedor, creador de contenido, líder o simplemente alguien que quiere mejorar su capacidad de comunicación. Dominar estas habilidades puede cambiar radicalmente tus resultados personales y financieros. Porque quien sabe comunicar valor correctamente, tiene la capacidad de influir, inspirar y abrir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Incluso algo tan absurdo como vender hielo a un esquimal, deja de parecer imposible cuando entiendes cómo funciona realmente la persuasión humana. Concepto número 1. Habla de beneficios, no de características. Uno de los principios más poderosos de How to Sell Ice to an Eskimo es que las personas rara vez compran un producto por sus características técnicas. Lo que realmente compran es la transformación que ese producto puede generar en sus vidas. Andy Bounce explica que muchos vendedores fracasan porque hablan demasiado de especificaciones, funciones o detalles internos que al cliente no le importan. Un cliente no se emociona por el motor de una máquina, sino por el dinero, tiempo o esfuerzo que ahorrará gracias a ella. La mente humana está programada para pensar primero en el beneficio personal. Por eso, vender hielo a un esquimal no significa convencerlo de que el hielo existe, sino demostrarle por qué ese hielo puede ser más útil, práctico o valioso que el que ya tiene disponible. Cuando un vendedor se enfoca únicamente en características, entra en una conversación fría y racional que pocas veces despierta emociones. Decir que un teléfono tiene 256 GB de almacenamiento puede sonar impresionante, pero no genera deseo. En cambio, decir que podrás guardar todos tus recuerdos, videos y proyectos sin preocuparte por quedarte sin espacio, conecta directamente con una necesidad emocional. Bounce insiste en que los grandes vendedores son traductores de beneficios. Toman algo técnico y lo convierten en una solución concreta para la vida diaria. Las personas no compran datos, compran comodidad, seguridad, prestigio, tranquilidad o resultados. Este concepto también tiene una enorme aplicación en los negocios digitales, el emprendimiento y la marca personal. Muchas empresas fracasan porque hablan demasiado de sí mismas y muy poco del cliente. Crean anuncios centrados en "somos líderes", "tenemos experiencia" o "usamos tecnología avanzada", pero olvidan responder la única pregunta que realmente importa en la mente del consumidor: ¿qué gano yo? Andy Bounce enseña que la comunicación efectiva siempre debe girar alrededor del beneficio visible para la otra persona. Incluso algo tan cotidiano como vender un curso online cambia completamente cuando en lugar de hablar de módulos y lecciones, se habla de libertad financiera, crecimiento profesional o independencia. El título del libro es una metáfora brillante de este principio. Un esquimal ya tiene hielo por todas partes, por lo tanto, venderle más hielo parecería absurdo. Sin embargo, Bounce demuestra que cualquier producto puede venderse si el beneficio correcto es comunicado de la manera adecuada. Tal vez ese hielo sea más limpio, dure más tiempo, sirva para conservar alimentos o tenga una aplicación especial. El secreto no está en el producto en sí, sino en la percepción de valor creada alrededor de él. Ahí es donde nace la verdadera habilidad de ventas, en convertir algo común en algo deseable mediante una comunicación enfocada en resultados. En la vida diaria, este principio también transforma la manera en que las personas negocian, persuaden o influyen. Un líder que explica a su equipo cómo una tarea ayudará al crecimiento profesional de todos, obtiene más compromiso que alguien que simplemente da órdenes. Un emprendedor que habla de soluciones genera más clientes que uno que solo presume características. Andy Bounce deja claro que la diferencia entre una conversación ignorada y una venta exitosa muchas veces depende de una sola cosa: dejar de hablar del producto y empezar a hablar del beneficio humano que ese producto puede generar. Concepto número 2. Capta atención rápidamente. En How to Sell Ice to an Eskimo, Andy Bounce deja claro que la atención es el recurso más valioso en cualquier proceso de comunicación. Vivimos rodeados de distracciones, anuncios, mensajes y estímulos constantes. Las personas reciben miles de impactos visuales y auditivos todos los días, por lo que la mente humana ha aprendido a ignorar automáticamente aquello que parece aburrido, complejo o irrelevante. Por eso,
Uno de los mayores errores en ventas es empezar hablando demasiado, explicando detalles innecesarios o usando frases genéricas que no generan emoción. Bounce enseña que los primeros segundos de una conversación determinan si alguien seguirá escuchándote o perderá el interés por completo. Captar atención rápidamente significa despertar curiosidad inmediata. La mente humana responde naturalmente a lo inesperado, lo diferente y lo que promete un beneficio claro. Un vendedor común inicia diciendo quién es y qué vende. Un vendedor inteligente inicia diciendo algo que haga pensar al cliente. Por ejemplo, en lugar de decir «vendo seguros», sería mucho más poderoso decir «ayudo a familias a evitar perder todo por un accidente inesperado». La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente es enorme. Una frase habla de un producto, la otra habla de un miedo y de una solución emocional. Andy Bounce explica que las palabras correctas abren puertas mentales, porque las personas prestan atención solo cuando sienten que algo puede mejorar su vida, resolver un problema o evitar una pérdida. El concepto del título del libro vuelve a ser fundamental aquí. Para vender hielo a un esquimal, primero necesitas romper la barrera mental inicial. El esquimal pensará inmediatamente, no necesito hielo. Por eso, el vendedor debe decir algo capaz de interrumpir ese pensamiento automático. Tal vez mencionar que ese hielo dura más tiempo, tiene una forma especial o puede resolver un problema específico. La atención nace cuando la persona percibe novedad o utilidad. Bounce insiste en que el problema no es que las personas no quieran escuchar. El problema es que la mayoría de los mensajes son demasiado comunes y predecibles. En ventas, quien no logra destacar en los primeros segundos prácticamente ya perdió la oportunidad. Este principio también domina el mundo del marketing moderno, especialmente en redes sociales y contenido digital. Los primeros segundos de un video de YouTube, TikTok o Instagram determinan si alguien seguirá mirando o deslizará la pantalla. Los títulos, frases iniciales y preguntas impactantes funcionan porque activan curiosidad emocional. Por eso, las campañas más exitosas suelen comenzar con preguntas poderosas, afirmaciones sorprendentes o problemas que generan identificación inmediata. Andy Bounce explica que la atención no se gana hablando más fuerte, sino hablando de algo que el otro realmente quiere escuchar. La clave es entrar rápidamente en el mundo mental del cliente y tocar algo que le importe profundamente. Concepto número 3. Simplifica tu mensaje. Uno de los errores más comunes en la comunicación y las ventas es creer que sonar complicado transmite inteligencia. En How to Sell Ice to an Eskimo, Andy Bounce explica que sucede exactamente lo contrario. Mientras más complejo es un mensaje, menos impacto genera. Las personas no quieren hacer esfuerzo mental innecesario para entender algo. El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía y rechazar aquello que parece confuso o difícil de procesar. Por eso, cuando un vendedor utiliza términos técnicos, explicaciones largas o frases rebuscadas, el cliente pierde interés rápidamente. La simplicidad no es falta de conocimiento, es la máxima expresión de dominio sobre un tema. Bounce insiste en que los mejores vendedores son capaces de convertir ideas complejas en mensajes fáciles de entender. Esa habilidad es extremadamente poderosa porque genera claridad inmediata. Cuando alguien comprende rápidamente cómo algo puede ayudarle, aumenta la confianza y disminuye la resistencia mental. Muchas empresas fracasan porque hablan en un lenguaje corporativo que nadie entiende realmente. Usan palabras sofisticadas intentando impresionar, pero terminan confundiendo al cliente. En cambio, los grandes comunicadores usan frases simples, ejemplos cotidianos y beneficios directos. No hablan para demostrar cuánto saben. Hablan para que la otra persona comprenda fácilmente el valor de lo que ofrecen. El propio título del libro representa perfectamente esta idea. Vender hielo a un esquimal parece algo absurdo a primera vista, pero Andy Bounce logra transformar esa metáfora en una explicación simple y memorable sobre el arte de vender. Ese es precisamente el poder de la simplificación. Tomar conceptos complejos y convertirlos en algo que cualquiera pueda entender instantáneamente. Las personas recuerdan más las ideas simples porque el cerebro procesa mejor aquello que puede visualizar rápidamente. Por eso las mejores campañas publicitarias, los mejores líderes y los mejores vendedores utilizan mensajes directos, fáciles de repetir y emocionalmente claros. En el mundo moderno, donde la atención dura apenas segundos, simplificar se ha convertido en una ventaja competitiva gigantesca. En redes sociales, negocios, emprendimiento y liderazgo, quienes saben comunicar con claridad logran conectar más rápido con las personas. Un mensaje complicado obliga al cerebro a trabajar. Un mensaje simple fluye naturalmente. Andy Bounce enseña que simplificar no significa eliminar profundidad, sino organizar la información de forma inteligente. La verdadera maestría consiste en decir mucho usando pocas palabras.
Grandes empresas tecnológicas han construido imperios gracias a esta idea. Toman tecnologías complejas y las presentan de manera sencilla para que cualquier persona sienta que puede entenderlas y usarlas. Concepto número 4. Haz que la conversación sea sobre el cliente. En How to Sell Ice to an Eskimo, Andy Bounce explica que uno de los mayores errores en ventas es convertir la conversación en un monólogo sobre uno mismo, la empresa o el producto. Muchos vendedores creen que convencer significa hablar más, presumir experiencia o enumerar todas las ventajas posibles de lo que ofrecen. Sin embargo, la realidad psicológica es completamente distinta. Las personas están naturalmente interesadas en sí mismas, en sus problemas, en sus sueños y en sus necesidades. Por eso, el verdadero arte de vender consiste en hacer que el cliente sienta que la conversación gira alrededor de él, y no alrededor del vendedor. Bounce enseña que los clientes no quieren escuchar discursos interminables sobre lo increíble que es una empresa. Lo que realmente desean es entender cómo aquello puede ayudarles específicamente a ellos. Cuando alguien siente que está siendo escuchado, comprendido y valorado, automáticamente baja sus barreras emocionales. En cambio, cuando percibe que solo intentan venderle algo, sin importar sus necesidades reales, aparece la desconfianza. Los grandes vendedores hacen preguntas inteligentes, escuchan activamente y detectan emociones ocultas detrás de las palabras. Saben que cada cliente tiene motivaciones diferentes. Algunos buscan ahorrar dinero, otros ganar tiempo, sentirse importantes, reducir estrés o alcanzar seguridad. Comprender eso cambia completamente la manera de comunicar. El título del libro refleja perfectamente este principio. Para vender hielo a un esquimal, no basta con hablar de las cualidades del hielo. El vendedor debe entender primero qué necesita realmente el esquimal. Tal vez necesite conservar alimentos por más tiempo, construir algo específico o resolver un problema que el hielo común no resuelve. La venta ocurre cuando el producto deja de ser el centro de la conversación y el foco se mueve hacia la necesidad humana detrás de la compra. Andy Bounce demuestra que incluso el producto más difícil de vender puede encontrar compradores si el mensaje conecta profundamente con lo que la otra persona realmente quiere. Este concepto también transforma completamente el marketing moderno y la creación de contenido. Las marcas más exitosas no hablan únicamente de sí mismas, hablan constantemente de los deseos, problemas y aspiraciones de su audiencia. Por eso los anuncios más efectivos generan identificación emocional. Las personas reaccionan cuando sienten que alguien comprende exactamente lo que están viviendo. En redes sociales, negocios y liderazgo, sucede lo mismo. Los comunicadores que logran crear conexión auténtica son aquellos que entienden las emociones de las personas y adaptan su mensaje para resonar con ellas. Andy Bounce explica que el cliente debe sentirse protagonista de la conversación, porque psicológicamente eso genera confianza y apertura. Concepto número 5. Usa palabras emocionales. En How to Sell Ice to an Eskimo, Andy Bounce explica que las decisiones humanas rara vez son completamente racionales. Aunque muchas personas creen que compran basándose únicamente en lógica, la realidad es que las emociones influyen enormemente en cada decisión. Primero sentimos, y después justificamos con lógica. Por eso, las palabras que utiliza un vendedor tienen un impacto psicológico mucho más profundo de lo que parece. Algunas palabras despiertan entusiasmo, seguridad, curiosidad o deseo, mientras que otras pasan desapercibidas. Los grandes vendedores entienden que comunicar no es solo transmitir información, sino provocar emociones, capaces de mover a las personas hacia la acción. Bounce enseña que ciertas palabras poseen un poder emocional inmediato, porque conectan con necesidades humanas universales. Expresiones como más fácil, más rápido, más seguro, menos estrés, ahorrar tiempo o aumentar ganancias generan respuestas automáticas en el cerebro. Esto ocurre porque las personas buscan constantemente mejorar su vida, evitar dolor o alcanzar comodidad. Cuando un mensaje utiliza palabras emocionalmente fuertes, el cliente deja de ver únicamente un producto y comienza a imaginar una experiencia o un beneficio personal. Ahí es donde la venta se vuelve mucho más poderosa. Las emociones convierten algo común en algo deseable. El concepto del libro vuelve a reflejar perfectamente esta idea. Vender hielo a un esquimal parece imposible si solo se habla del hielo como un objeto frío y común. Pero todo cambia cuando el vendedor utiliza palabras que despierten emociones relacionadas con utilidad, supervivencia, exclusividad o conveniencia. Tal vez ese hielo sea más puro, más resistente o más eficiente. Las palabras correctas cambian completamente la percepción de valor. Andy Bounce demuestra que muchas veces no es el producto lo que falla, sino la manera emocionalmente débil en que es comunicado. Un mensaje sin emoción difícilmente genera acción, porque las personas recuerdan más lo que sienten que lo que escuchan. Este principio domina completamente el marketing moderno y la publicidad.
las marcas más exitosas del mundo no venden productos, venden emociones. Un automóvil no se anuncia únicamente como un medio de transporte, sino como libertad, poder o estatus. Un reloj no solo muestra la hora, representa éxito y prestigio. Un curso online no vende videos educativos, vende transformación personal y oportunidades económicas. Andy Bounce explica que los consumidores reaccionan emocionalmente, antes de analizar racionalmente. Por eso, las palabras utilizadas en ventas deben construir imágenes mentales que despierten deseo, confianza y expectativa positiva. Concepto número 6. Genera curiosidad. Uno de los principios más inteligentes de How to Sell Ice to an Eskimo es que las personas sienten una atracción natural hacia aquello que despierta curiosidad. Andy Bounce explica que el cerebro humano odia los vacíos de información. Cuando alguien percibe que existe algo interesante que aún no conoce, automáticamente siente el impulso psicológico de descubrirlo. Por eso, los grandes vendedores no revelan todo inmediatamente. En lugar de saturar al cliente con información desde el principio, crean expectativa, intriga y deseo de seguir escuchando. La curiosidad funciona como un imán mental que mantiene la atención activa y hace que las personas participen emocionalmente en la conversación. Bounce enseña que muchos vendedores destruyen el interés demasiado rápido, porque explican absolutamente todo desde el inicio. Hablan durante minutos enteros, intentando convencer, pero terminan agotando mentalmente al cliente. En cambio, los vendedores más efectivos dosifican la información estratégicamente. Utilizan frases que despiertan preguntas internas como, ¿hay algo importante que debes saber? La mayoría de las personas comete este error. O, descubrimos una forma más sencilla de hacerlo. Ese tipo de comunicación activa la imaginación y obliga al cerebro a mantenerse atento. La curiosidad es poderosa porque transforma una conversación pasiva en una búsqueda activa de respuestas. El propio título del libro es una obra maestra de curiosidad. ¿Cómo vender hielo a un esquimal? Provoca inmediatamente una pregunta en la mente de quien lo escucha. ¿Cómo sería posible vender algo que esa persona ya tiene? Esa intriga obliga automáticamente al cerebro a querer descubrir la respuesta. Andy Bounce utiliza el mismo principio que enseña: crear un vacío de información, lo suficientemente interesante como para captar atención inmediata. El título no explica todo, despierta curiosidad. Ahí radica gran parte de su fuerza. En ventas y comunicación, las personas escuchan mucho más cuando sienten que existe algo sorprendente o útil que aún no conocen completamente. Este principio domina actualmente el marketing digital, las redes sociales y el entretenimiento. Los títulos virales, los avances de películas, los trailers y las campañas publicitarias utilizan constantemente la curiosidad para atraer audiencia. Frases como, el secreto que nadie te cuenta, la razón oculta por la que fracasas, o lo que descubrieron cambió todo, funcionan porque activan mecanismos psicológicos profundos relacionados con la necesidad de completar información incompleta. Andy Bounce explica que la curiosidad crea tensión mental positiva. El cerebro busca cerrar esa tensión obteniendo la respuesta, y mientras exista ese interés abierto, la atención permanece enfocada. Concepto número 7. Escuchar vale más que hablar. En How to Sell Ice to an Eskimo, Andy Bounce rompe una de las creencias más comunes sobre las ventas: pensar que el mejor vendedor es quien habla más. En realidad, los grandes vendedores suelen ser excelentes oyentes. Muchas personas creen que vender significa convencer mediante largos discursos, presión constante o explicaciones interminables. Sin embargo, Bounce explica que la verdadera habilidad está en comprender profundamente a la otra persona antes de intentar ofrecer cualquier solución. Escuchar no solo permite obtener información, también crea confianza, conexión emocional y una sensación de respeto que abre completamente la comunicación. Cuando alguien siente que realmente está siendo escuchado, automáticamente baja sus defensas psicológicas. La mayoría de las personas vive rodeada de conversaciones superficiales, donde pocos prestan atención genuina. Por eso, un vendedor que escucha activamente destaca inmediatamente. Escuchar bien significa detectar necesidades, miedos, deseos y preocupaciones que muchas veces el cliente ni siquiera expresa directamente. Andy Bounce enseña que las palabras del cliente contienen pistas emocionales extremadamente valiosas. Un vendedor inteligente no interrumpe constantemente intentando imponer su producto. Primero busca entender qué problema necesita resolver la otra persona. Solo entonces adapta su mensaje de manera mucho más efectiva. El concepto del libro vuelve a reflejar perfectamente este principio. Para vender hielo a un esquimal, sería absurdo empezar inmediatamente hablando de las cualidades del hielo, sin antes entender la situación específica del cliente. Tal vez el esquimal tenga problemas para conservar alimentos, transportar hielo o utilizarlo de cierta manera.
Si el vendedor no escucha primero, jamás descubrirá la verdadera oportunidad de venta. Andy Bounce demuestra que muchas ventas fracasan porque el vendedor intenta imponer una solución antes de comprender el problema real. Escuchar transforma completamente la comunicación porque permite conectar el producto con necesidades humanas concretas y específicas. Este principio también tiene una enorme relevancia en liderazgo, negocios y relaciones personales. Los líderes más admirados suelen ser personas que saben escuchar a sus equipos. Los emprendedores más exitosos escuchan constantemente las necesidades de sus clientes para mejorar productos y servicios. Incluso en relaciones humanas, las personas se sienten más conectadas emocionalmente con quienes les prestan verdadera atención. Andy Bounce explica que escuchar no es permanecer en silencio mientras esperas tu turno para hablar, es involucrarte genuinamente en lo que la otra persona está expresando. Esa diferencia cambia por completo la calidad de cualquier interacción. Concepto número 8. La confianza es fundamental. En How to Sell Ice to un Eskimo, Andy Bounce explica que ninguna técnica de ventas funciona realmente si no existe confianza. Las personas pueden interesarse en un producto por curiosidad o emoción, pero solo compran cuando sienten seguridad en quien les está hablando. La confianza reduce el miedo, disminuye la incertidumbre y hace que el cliente se sienta cómodo tomando decisiones. En cambio, cuando alguien percibe exageración, presión o falta de sinceridad, las barreras mentales aparecen inmediatamente. Bounce insiste en que la confianza no se construye únicamente con palabras, se transmite mediante claridad, honestidad, coherencia y autenticidad. Muchos vendedores intentan impresionar demasiado y terminan provocando el efecto contrario. Hablan exageradamente, prometen resultados irreales o utilizan tácticas agresivas pensando que así convencerán más rápido. Sin embargo, el cerebro humano detecta señales de desconfianza con enorme facilidad. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, las personas activan mecanismos de defensa automáticos. Andy Bounce enseña que los mejores vendedores no parecen desesperados por vender. Hablan con tranquilidad, transparencia y seguridad natural, explican beneficios reales, reconocen limitaciones cuando es necesario y se enfocan en construir relaciones antes que ventas rápidas. Esa autenticidad genera credibilidad, y la credibilidad es una de las monedas más poderosas en cualquier negocio. El título del libro representa nuevamente este principio de forma brillante. Vender hielo a un esquimal sería imposible si el esquimal sospecha que el vendedor solo quiere aprovecharse de él. Antes de considerar cualquier oferta, necesita sentir que existe honestidad y utilidad genuina detrás de la conversación. Andy Bounce demuestra que incluso la propuesta más extraña o inesperada puede ser aceptada cuando la comunicación transmite confianza. Las personas no compran únicamente productos, compran tranquilidad emocional. Necesitan sentir que están tomando una decisión inteligente y segura. Ahí es donde la confianza se convierte en el verdadero motor de la persuasión. En el mundo moderno, donde existen tantas estafas, publicidad engañosa y manipulación digital, la confianza tiene más valor que nunca. Las marcas más fuertes son aquellas que logran construir reputación a largo plazo. Los creadores de contenido más influyentes son quienes generan credibilidad constante con su audiencia. Los líderes más respetados son aquellos que mantienen coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Andy Bounce explica que la confianza acelera enormemente las decisiones, porque elimina gran parte del miedo que normalmente acompaña cualquier compra o negociación. Cuando una persona confía en ti, escucha más atentamente, duda menos, y se siente emocionalmente segura contigo. Concepto número 9. Adapta tu comunicación. Uno de los principios más inteligentes de How to Sell Ice to an Eskimo es entender que no todas las personas piensan, sienten o deciden de la misma manera. Andy Bounce explica que muchos vendedores fracasan porque utilizan exactamente el mismo discurso para todos los clientes, sin considerar las diferencias emocionales, psicológicas o prácticas de cada persona. La comunicación efectiva no consiste únicamente en hablar bien. Consiste en hablar de la manera correcta para cada individuo. Un mensaje que funciona perfectamente con una persona puede resultar inútil con otra. Por eso, los grandes vendedores desarrollan la capacidad de adaptar su lenguaje, tono y enfoque, dependiendo de quién tienen enfrente. Bounce enseña que cada cliente tiene motivaciones diferentes. Algunas personas valoran principalmente el ahorro económico, otras buscan rapidez, comodidad, prestigio, seguridad o tranquilidad emocional. Incluso frente al mismo producto, dos clientes pueden tener razones completamente distintas para comprar. Un vendedor inteligente detecta rápidamente qué es lo más importante para la otra persona y ajusta su comunicación alrededor de eso. Por ejemplo, un automóvil puede venderse hablando de eficiencia y ahorro para alguien práctico, mientras que para otra persona, el enfoque ideal sería el lujo, el diseño o el estatus. La clave está en comprender qué mueve emocionalmente a cada individuo.
El concepto central del libro refleja perfectamente esta idea. Vender hielo a un esquimal requeriría una comunicación muy distinta, dependiendo del tipo de esquimal al que se le hable. Algunos podrían interesarse por la durabilidad del hielo, otros por su pureza, o por una aplicación específica que resuelva un problema concreto. Andy Bounce demuestra que el producto no siempre necesita cambiar, lo que debe cambiar es la forma en que se presenta. La comunicación adaptable convierte algo aparentemente inútil en algo relevante y valioso para diferentes personas. Ahí reside gran parte del verdadero arte de vender. Este principio también domina completamente el marketing moderno y las estrategias digitales. Las empresas más exitosas segmentan cuidadosamente sus mensajes según el tipo de público al que quieren llegar. Un anuncio dirigido a jóvenes suele usar un lenguaje dinámico y emocional, mientras que uno enfocado en empresarios puede resaltar productividad y resultados financieros. Andy Bounce explica que las personas prestan más atención a mensajes que sienten cercanos a su realidad personal. Cuando alguien percibe que el mensaje parece hecho específicamente para él, aumenta inmediatamente el interés y la conexión emocional. Concepto número 10. Vender es ayudar. En How to Sell Ice to an Eskimo, Andy Bounce presenta una de las ideas más transformadoras sobre las ventas. Vender no debe verse como manipular personas, sino como ayudarlas a resolver problemas o mejorar su situación. Muchas personas sienten rechazo hacia las ventas porque las asocian con presión, engaño o insistencia agresiva. Sin embargo, Bounce cambia completamente esa perspectiva al explicar que una venta ética y efectiva ocurre cuando existe un beneficio real para ambas partes. El vendedor gana porque obtiene ingresos, pero el cliente también gana porque encuentra una solución útil para su vida. Cuando esta mentalidad cambia, vender deja de sentirse incómodo y se convierte en un acto de servicio. Bounce enseña que los mejores vendedores no están obsesionados únicamente con cerrar ventas rápidas. Su verdadero enfoque está en comprender necesidades y aportar valor genuino. Esa diferencia es enorme, porque cuando alguien intenta únicamente sacar dinero, transmite desesperación y desconfianza. En cambio, cuando la intención principal es ayudar, la comunicación se vuelve mucho más natural, humana y convincente. Las personas perciben emocionalmente cuando alguien realmente quiere beneficiarlas. Por eso, los vendedores más exitosos suelen construir relaciones duraderas con clientes, porque generan confianza a través del valor real que ofrecen. La venta deja de ser una simple transacción y se transforma en una relación de ayuda mutua. El título del libro vuelve a ser una representación brillante de este principio. Vender hielo a un esquimal solo tendría sentido si ese hielo realmente aporta algo útil que mejore la vida del esquimal. Tal vez sea más práctico, más limpio, más resistente, o tenga una aplicación específica que resuelva un problema real. Andy Bounce demuestra que prácticamente cualquier producto puede venderse cuando existe un beneficio auténtico detrás de él. El problema no es vender, el problema es intentar vender algo que no genera valor verdadero para la otra persona. Cuando el enfoque cambia hacia la ayuda y la utilidad, la resistencia del cliente disminuye enormemente. Este concepto tiene una relevancia enorme en el mundo actual, especialmente en emprendimiento, marketing digital y creación de contenido. Las marcas más poderosas son aquellas que entienden profundamente los problemas de las personas y crean soluciones efectivas. Los creadores de contenido más exitosos no solo buscan vistas, buscan aportar información, inspiración o entretenimiento útil para su audiencia. Andy Bounce explica que el dinero suele ser una consecuencia natural del valor que se entrega. Cuanto más útil eres para otras personas, mayores oportunidades de crecimiento económico aparecen. Esa mentalidad transforma completamente la forma de hacer negocios. Después de descubrir estos poderosos principios de comunicación y ventas, queda claro que el éxito no pertenece necesariamente al más inteligente, al más talentoso o al que tiene más recursos. Muchas veces, el verdadero ganador es quien sabe transmitir valor de forma clara, emocional y convincente. Las palabras correctas pueden abrir puertas, construir negocios, transformar relaciones y crear oportunidades capaces de cambiar una vida entera. Ese es el verdadero poder que Andy Bounce intenta revelar en este extraordinario libro. Recuerda esto: cada conversación es una oportunidad. Cada palabra puede acercarte o alejarte de tus metas. Y mientras la mayoría habla sin estrategia, quienes entienden el arte de la comunicación inteligente tienen ventaja en cualquier área de la vida. Si quieres seguir aprendiendo sobre mentalidad de éxito, educación financiera, ventas, persuasión y crecimiento personal para transformar tu futuro, suscríbete ahora a Educando tu Mente Millonaria y activa las notificaciones, porque la riqueza comienza primero en la mente y después se refleja en la realidad.